Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, recorriendo senderos, bosques, montañas y todo tipo de topografía, con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos al mundo de Rajaelimu, donde se desarrolla la primera trilogía de la saga Galdin. Eso sí, siempre acompañados de Alma. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor. Daniel lo seguimos teniendo con la voz estropeada, así que lo tendremos en segundo plano como en el episodio anterior, pero que salude. Buenas tardes, aventureros. Ahí está. Bueno, pues tenemos algunas noticias del camino. Algunos mercaderes con los que nos hemos cruzado nos han contado varias cositas. La primera es que la siguiente entrega de Resident Evil saldrá para Play 5 y para otras plataformas el 7 de mayo. Y para usuarios de la PS5 ya tiene una demo abierta y en marzo la abrirán para el resto de las plataformas. Después tenemos el nuevo Monster Hunter Rise, que saldrá en marzo para la Switch. También se ha estrenado la serie de Lupin en Netflix y se planea hacer una serie tipo Juego de Tronos, pero basado en el juego de mesa Risk. Nada mal. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos al creador del mundo, nos adentramos dirección a la taberna más cercana, donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de la creación de mundos de fantasía. Pues se afirma, según Sanderson en este caso, que lo más importante en la mayoría de las novelas son los personajes, especialmente en fantasía épica. Algunas veces, la minoría, es la trama. En ciencia ficción principalmente. Hace que la trama suele ser importante en ciencia ficción, pero no es lo que más, son los personajes. Pero nunca la construcción de mundos, o sea que quedaría relegada al último lugar. Ese sería lo menos importante, la construcción del mundo. Sí, efectivamente. La creación de mundos no se establece cuando se crea, por ejemplo, una obra literaria como algo predominante, porque sí que la creación de personajes, las tramas, las subtramas es quizás lo primero, pero este mundo va a ser el contexto que va a llevar toda la novela, toda la obra, toda la serie, toda la película, y va a ser aquello en lo que se engloba todo lo demás. Entonces es algo que, aunque directamente no sea tan relevante, es lo que le va a dar todo ese background, ese paisaje a la obra, y es una cosa realmente muy importante, aunque esté en segundo plano, pero es muy importante y muchas veces no se genera de manera previa, sino que se va construyendo conforme el autor va creando la historia. Aparecen nuevos lugares, aparecen quizás nuevas naciones, según vaya correspondiendo a la trama. Y no siempre tiene que ser algo que venga prefijado desde el principio. Hay autores que lo hacen así, que crean mundos y después en este mundo crean una trama. Y también hay autores que conforme van creando su trama, van creando este mundo subsidiariamente. Pero de lo que no cabe duda es que el mundo en un entorno fantástico es prioritario, aunque sea secundario a la trama, a personajes en cuanto a la historia, es algo prioritario porque es lo que nos va a dar esta chicha, por así decirlo, a la obra. Es lo que el lector, cuando se meta en la novela, va a empezar a imaginar. Tú le estás describiendo una ciudad que no existe, entonces tú tienes que describirle muy bien cómo va a ser este entorno, qué es lo que está viendo, qué es lo que está sintiendo. Él tiene que sentir a través de tus palabras que está realmente en ese lugar, porque no lo conoce. No es como si le dices estás en París, porque París ya tiene él sus propias referencias en la mente, pero si tú le dices que está en Rajaelimu, no sabe qué es Rajaelimu, tienes que explicárselo tú, y de ahí esa gran importancia que para la novela fantástica, bueno, digo novela, pero todos los formatos, cine fantástico, series, etcétera, para el tema de la fantasía es tan importante esta creación de mundos. Sí, no está claro, necesita un soporte la trama en estos casos para darle contexto, para darle forma a lo que estás explicando. La construcción de mundos es lo que diferencia la fantasía y la ciencia ficción de los demás géneros. Es lo que tiene, es el punto fuerte casi. Es lo que le hace único. Los lectores se adentran en la historia buscando un escenario espectacular. Pero seguirán leyéndola gracias a la trama y los personajes. Entonces, según lo que nos dice Sanderson, sí, la trama y los personajes son, sobre todo los personajes, es lo prioritario. Y en los géneros de fantasía y ciencia ficción gana un cáliz más potente
en el resto de géneros. Esto es así. Es curioso porque ahora que nombras a Sanderson, una de las cosas que se me quedó más grabado en una de sus charlas fue oírle decir que cuando él crea una historia tiene la perspectiva de que si tienes que fallar en algo como escritor o como autor, tienes que fallar en algo, nunca falles, jamás falles en los personajes. Tú puedes fallar incluso en la trama, pero no en los personajes. Sí, correcto. Esto tiene así la escala. Tiene personajes, luego trama y luego la creación del mundo. Esa es la prioridad que le da. Así que el gran problema de los nuevos escritores es que normalmente sobrecargan la creación del mundo en busca del mundo más asombroso que puedan imaginar. Esto suele ser un problema. Claro, tú cuando creas un mundo nuevo de cero, es importante que en ese mundo hayan cosas que todo el mundo conozca, que hagan de puente a lo que vas a meter nuevo que hayas imaginado que no se haya visto anteriormente. Si todo lo que plasmas en el libro es nuevo, es original, como lo que escribimos en el episodio anterior, pues la gente le costará mucho saber qué es lo que le estás contando. Entonces, esto es uno de los problemas que tienen muchos escritores, eso, que intentan hacer el mundo tan original que al final es un problema. Claro, esto tiene mucho que ver también con el tipo de fantasía que el autor esté tratando, porque no es lo mismo escribir high fantasy, alta fantasía, que escribir fantasía medieval, fantasía de mundos alternativos. Es todo muy diferente. Por ejemplo, en la alta fantasía, en high fantasy, sí que se da lugar que crees un mundo muy extravagante. Es un mundo que tiene pues muchísima magia, ciudades voladoras, cosas que al lector le van a sorprender mucho, ¿vale? Pero si, por ejemplo, estás creando una fantasía más realista, como puede ser el ejemplo de Juego de Tronos, si os fijáis, el mundo creado por George Martin es un mundo que se asemeja mucho a la Tierra. Podemos incluso encontrar similitudes entre la parte de los Stark, la parte de Desembarco del Rey, con lugares específicos en la Tierra. Y ya no solo lugares específicos, sino también momentos históricos e incluso guerras reales. Como ya lo hemos dicho en algún otro podcast, que la guerra que se cierne en Juego de Tronos no es más que una manifestación literaria fantástica de la Guerra de las Rosas inglesa. Son todas estas cosas. Entonces, un autor de fantasía realista, por así decirlo, como Martin, encontrará mucho más nexo de unión con la realidad y más facilidad en ese sentido, porque puede basarse mucho en estos elementos, que un autor de high fantasy que realmente lo está creando todo. También tiene sus lectores potenciales. Hay quien le gusta mucho recrearse en mundos totalmente fantásticos en los que cada raza es diferente, pero cada raza incluso de insectos. O sea, un insecto que no se llama hormiga, sino que se llama kutiri, por ejemplo. Te tiene que explicar el autor que kutiri es un tipo de hormiga que vive en ese mundo. Pero, como digo, tiene sus propios lectores y está muy diferenciado este tema de la creación de mundos en relación con qué tipo de fantasía o de ciencia ficción, porque también vale para la ciencia ficción, estés creando. Por ejemplo, el nexo que tiene Martin con los castillos, por ejemplo, estás en un mundo real, entre comillas, pero te coloca unos castillos de una magnitud, una inmensidad, que vamos, que es increíble. Tú ves el castillo, lo ves dentro de la historia de Juego de Tronos y sí, impresiona, porque son chulos, son grandes. Pero un castillo de esa magnitud en la vida real se desmoronaría él solo por el peso que tiene. Las piedras que hay abajo del todo reventarían con todo el peso que tiene los castillos que hay en la obra de Martin. Entonces, estas son cosas de fantasía que las coloca ahí en un mundo real y destacan, pero no están fuera de contexto también. Sí, otro ejemplo así de creación de mundos fantásticos muy extravagantes, como lo que tú has dicho, sería estas creaciones de ciudades flotantes que existen en los cielos, por ejemplo. Eso lo hemos visto en muchas obras de fantasía. O incluso mundos que existen a través de portales, como en el ciclo de la Puerta de la Muerte, que tú vas pasando de un mundo a otro y son completamente diferentes. Un mundo es un mundo basado en el agua, el otro es un mundo totalmente arbóreo. Entonces, es ya las reglas que el autor
quiera ponerle a su creación, a su pequeño mundo. Y lo que le da consistencia realmente ya no es las descripciones que el autor haga, que pueden ser más ricas o menos, sino también la trama que lleve a cabo dentro de ese mundo, que hará que el lector se fije más en el mundo en sí como algo realista. Aunque sea totalmente de ciudades en las nubes y yo qué sé, y coches voladores, da igual cuál sea la norma, si la trama y los personajes lo hacen realista, dará igual el nivel de extravagancia que cree, porque el realismo se consigue no solo por las descripciones, sino también por el manejo de la historia. Y bueno, y hablando de construir el mundo en relación a la trama, a la historia, concebirlo de cero, para que un mundo nuevo sea creíble y no de cartón piedra, debe tener profundidad, ¿no? Pero ¿cómo le damos esa profundidad? Pues a medida que los personajes van avanzando la trama, deben ir explicando y dando a conocer sucesos pasados, ¿no? que les han ido ocurriendo antes de que tú empezaras la historia, o hablan de historias épicas de personajes que no aparecen en el texto de por sí, pero sí que se tienen en cuenta en cuanto a la historia del mundo. Otra manera es explicar el mundo al inicio de la lectura, pero eso es darle deberes al lector, entonces lo cual no es muy aconsejable porque provocas aburrimiento en la mayoría de los casos. Explicar todo lo que sucedió o cómo se creó el mundo en el que estás escribiendo puede ser tedioso de leer muchas veces. Sí, eso es más para un formato, por ejemplo, de juego de rol. Un juego de rol, de cualquiera que haya jugado a alguno, al Vampiro o cualquiera de estos, verá que tiene una parte que es mundo, el mundo y la historia, y en esta parte del libro te explica todas las zonas del mundo, la historia, con cronología, con topografía, con mapas, etcétera. En ese formato sí que se puede dar esto que has dicho, pero en un formato de novela efectivamente sería muy tedioso que el lector tuviera que afrontar eso y hacer, por así decirlo, unos deberes para lo que no está para entretenerse. Entonces es muchísimo mejor que sea la trama la que va sumergiendo al lector en este background, en esta vida intrínseca que tiene ese mundo que estás creando. De ahí, pues, lo que has comentado, de ir poniendo sucesos pasados, canciones, historias, y de esto, por ejemplo, ¿quién sabía mejor que nuestro querido Tolkien, que realmente creó uno de los mundos más ricos y con mayor historia, de tal manera que parece que realmente ese mundo está vivo y que ha existido o existe en algún otro lugar en el universo, porque es tan rico en historia que de esta manera Tolkien lo consigue. Ese sería un ejemplo máximo de lo que sería una creación de un mundo y de una historia totalmente creíble en un ámbito fantástico. Sí, ahora lo iba a mencionar porque, claro, tenemos todos en mente El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos podría ser una historia de fantasía normal y corriente, pero él lo que hizo para explicar toda la historia de ese mundo fue crear el Silmarillion. Entonces ahí explayarse y explicar el por qué, el cómo, cuándo y quién hizo todo lo que hizo y pasó lo que pasó hasta llegar al Señor de los Anillos o al Hobbit. Ahí, eso es un ejemplo de explicarlo todo dentro de la historia de la novela, vamos. Sí, además es un ejemplo de esto que hemos dicho antes, de que en este caso el mundo está creado antes de la trama y antes incluso que los personajes de la misma trama del Señor de los Anillos, porque como sabemos Tolkien comenzó a idear su mundo y sus tramas más antiguas antes que lo que es la trama en sí del Señor de los Anillos. Entonces por eso la historia del Señor de los Anillos reposa en un caldo de cultivo muy rico y muy trabajado, y por eso también es tan especial, por eso consiguió tanta relevancia, porque realmente estaba muy muy trabajada ya la historia. Sí, podríamos decir que es un escritor arquitecto, ¿no? Que planifica antes de empezar a escribir. Cuando ese es un escritor arquitecto, pues se siente la necesidad de crear religiones, magia, gastronomía, economía, árboles genealógicos. Quizás sea buena idea hacerlo, como hizo Tolkien, ¿no? Que lo tuvo bien preparado todo al principio, antes de empezar la historia, y entonces muchas de las dudas que podemos tener los escritores hoy en día, él se las ahorró, entre comillas, porque su trabajo tuvo para hacer todo eso, en el momento de escribir la trama. Claro, lo que pasa es que el trabajo que requiere eso es muchísimo mayor. Tolkien dedicó muchísimos años a la creación de su obra. De hecho, podemos decir que
que toda la obra del Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion y todos sus extras es la obra de su vida. No es como otros autores que te sacan 2 libros por año y al final tienen 50 tomos. Es que para Tolkien esto era la obra de su vida, entonces no puede tener la misma relevancia, es imposible. No, ya lo comentamos en un episodio anterior, ¿no? Que dada la época en la que surgió todo esto, pues tuvo todo el tiempo de su vida para afinar y rematar y cambiar y deshacer todo lo que tenía dentro de su mundo. Y al final sacarlo todo hilado, pero hiladísimo, que es una obra de arte. Pero bueno, quizás sí que sea una buena idea hacer esto que hizo Tolkien, si es que eres capaz o tienes tiempo para hacerlo, porque esto le da personalidad, ¿no?, a tu mundo. Pero lo mejor es que empieces a crear tu escenario desde lo más general a lo más concreto, para facilitar la tarea. ¿Y cómo trazamos los mapas? Tenemos diferentes zonas que tener en cuenta para hacer esto. Ahora ya hablo de los mapas físicos, los que se encuentran normalmente al principio o al final de la novela, que te ayudan a guiarte dentro de la trama de la lectura del libro, ¿no? Puedes ir consultándola y te vas situando dónde están los personajes y dónde está pasando cada suceso. Para crear un mapa, el mapa empieza con unas pocas líneas, ¿no?, que delimitan normalmente continentes, que serían las líneas de costa. Sirven básicamente para delimitar las masas terrestres. Estas líneas deben ser irregulares y, si pueden ser, muy irregulares, porque en la realidad podemos ver que la costa de cualquier país es totalmente irregular, no tiene ni una línea recta apenas. Pues tenemos los océanos y las mareas, ¿no? En la Tierra todos los océanos están conectados, pero es posible que quieras establecer masas terrestres que separen algunos océanos, que es perfectamente posible y no dudes en hacerlo si crees que te interesa. Entonces tú puedes hacer, si quieres, en tu mapa que no esté esta conexión, que simplemente haya más tierra que agua. Entonces a veces esto, si lo tienes muy en cuenta, puede influir en el tipo de topografía que vas a tener en el mapa. Pues si hay menos agua en el planeta, será un planeta más árido. Entonces a lo mejor no habrá bosques, sino habrá planicies, praderas y cosas así. Entonces son cosas que puedes tener en cuenta para estos propósitos, para este tipo de mapas. Claro, es que cuando uno diseña un mapa topográfico, como el que estás ahora comentando, tú puedes ser lo más detallista que puedas, y también influye mucho el nivel de conocimientos que tú tengas. También con la coherencia de luego lo que va a crear la historia en sí y el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque claro, como tú bien has dicho, influye si hay más nivel de mar, menos nivel de mar, más vegetación, menos vegetación, la posición de los océanos. Quizás si tú no estás enterado de muchas, de cómo funcionan, por ejemplo, las corrientes marinas, o en qué lugar del mapa, en los trópicos, en el Ecuador, debes poner cada continente y qué tipo de vegetación, tundra, taiga, clima continental, clima oceánico, debe estar en cada lugar. Si no tienes muy claro estos conceptos, es posible que crees un mundo que no tenga mucho sentido, y generalmente al lector, si no tiene mucha idea tampoco no le va a importar, pero para alguien que conozca va a chirriar, porque va a decir, a ver, no, me estás diciendo que está por ejemplo, en una zona del Ecuador, pero ahora me presentas como que tenemos una zona en este mismo país helada. O sea, no tiene mucho sentido. Cosas de estas son las que hay que evitar, y si no sabes mucho del tema, tampoco meterte en camisa de 11 varas, porque si te metes demasiado en todos estos aspectos, es posible que salgas escaldado y cometas alguna incorrección lógica. Por tanto, sí, hay que tener todo esto muy, muy en cuenta en la hora de crear los continentes. Tú decías el ejemplo de la Tierra, que ahora mismo, pues bueno, tenemos los océanos que tenemos, etcétera. No siempre ha sido así. Sabemos que ha habido 3 Pangeas a lo largo de nuestra historia, en la que los continentes se han juntado, se han separado, se han vuelto a juntar, se han vuelto a separar, así hasta 3 veces. Entonces, quiero decir, si tú quieres crear una topografía lógica, tienes que tener unos conocimientos técnicos bastante interesantes, y si no los tienes, buscarlos. Si quieres crear un mundo completo, no tienes más que, por ejemplo, tomar como idea un mundo de los que existen realmente en el universo, porque hay muchos, y simplemente tienes que estudiarlo,
qué tipo de planeta quieres crear, qué condiciones va a tener, en qué lugar vas a poner cada nación y cómo va a repercutir esa topografía y ese clima en también cómo está establecida la sociedad, cómo ha devenido la historia de ese país, porque no es lo mismo un país que tiene que luchar con muchos accidentes, como puede ser, por ejemplo, Japón, que un país que no tenga casi ningún tipo de accidente geográfico, no tenga ningún tipo de problema de tifones, o sea, todo tiene que ver. Entonces, a lo que voy es que crear los mundos en mundos fantásticos tiene mucha más miga y es mucho más peliagudo de lo que pueda parecer en un primer momento. No es simplemente voy a coger un mapa y voy a poner aquí estos países y mira, me voy inventando cómo son. No, para que tenga cierta coherencia tienes que tener ciertos conocimientos y eso también se lo transmites al lector. Conocimiento técnico o lógica, porque podemos coger lo fácil y a escala espacial, a escala del sistema solar o del universo, lo fácil es coger un planeta tipo la Tierra que está dentro de la zona de habitabilidad de su Sol. Tiene una temperatura media normal para la vida que hay aquí dentro. Tiene un nivel de humedad y un equilibrio de gases, el oxígeno, el hidrógeno, todos, estándar para nuestra vida. Pero tú te puedes salir de ahí. Tú puedes inventarte cualquier otra cosa mientras la justifiques. Por ejemplo, quieres que tu planeta no esté en la zona de habitabilidad de un sistema solar. Pues vale, pues ponlo donde no sea posible que haya vida, pero justifica que puedas meter vida. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues por ejemplo se me ocurre que el planeta, el calor interno del propio planeta, suba la temperatura de la superficie hasta tal grado que parezca o asimile la zona de habitabilidad de la estrella en la que esté. Entonces tienes un planeta fuera de la zona de habitabilidad con posibilidad de albergar vida. ¿Por qué? Por el calor interior del propio planeta. Entonces puedes ahí hacer lo que quieras. Puedes hacer que además todo el planeta sea una selva. ¿Por qué? Porque como el calor interno hace que haya una homogeneidad de temperaturas, por lo tanto también tiene una homogeneidad de humedad en todo el planeta, pues puedes hacer que sea un bosque, sea una selva. Entonces, tú puedes inventarte lo que quieras, pero justifícalo, entre comillas, a grosso modo, para que no chirríe, como ha dicho Alma, que te lo puedas creer, que el lector diga, vale, me lo puedo creer. Sí, efectivamente, simplemente es lo que tú dices, justificarlo, y para dejar claro que el lector no es ningún tonto, el lector no es tonto, el lector te va a pillar. Si tú haces algo que está fuera de lugar, alguno de tus lectores se va a dar cuenta y eso lo sabes. Entonces, tratar de justificar al máximo todas las cosas que pones, y no es tan difícil, simplemente estudiar realmente un poco. Además, también puede ser motivo de trama. Por ejemplo, en el ejemplo que has dicho, podríamos tener otro que es, por ejemplo, un planeta en el que no existe una rotación diaria como en la Tierra, no existe movimiento de rotación. ¿Qué pasa? Pues que tendríamos una parte del planeta completamente helada, una parte del planeta completamente chamuscada, la que está de cara al Sol siempre, y luego tendríamos una franja de habitabilidad entre medias, que sería este pequeño ecuador en el que podría emerger esa civilización con su propia trama, y ahí podrías meter pues toda la trama de un mundo que ha nacido en ese planeta tan difícil, y podría ser aventuras de quienes viven un poco más cercanos a la parte helada, quienes viven en el otro lado. Este tipo de cosas la ciencia ficción las conoce muy bien, porque muchas de las tramas de ciencia ficción son así, se dan en planetas pues con características muy concretas, o en mundos anillos, que son estas construcciones figurativas que se supone que una civilización muy avanzada puede realizar de forma artificial, configurando una estructura alrededor de un sol para que este sol sea el que alimente toda la vida que lleva esta civilización. Sí, hacer una esfera de Dyson. Las reglas son infinitas, o sea, las posibilidades son infinitas, y simplemente tienes que hacer que sea lógico
que sea veraz, que aunque sea fantástico, el lector pueda encontrar cierta lógica, y aunque sea algo que incluso vaya en contra de las leyes físicas, porque también puedes hacer algo así, siempre que lo justifiques, siempre que tenga algún porqué y ese porqué esté bien ratificado, tú puedes saltarte incluso las leyes físicas. Es que las normas son lo que tú puedas llegar a hacer siempre que sea creíble y siempre que sea lógico y veraz, y que no trates al lector como si fueras tonto. Y ya está. El resto es a tu libre albedrío. Esa realmente es la magia de la creación de mundos fantásticos. Sí, por ejemplo, también dentro del mismo planeta, ¿no? La creación de montañas y cuevas, pues la puedes justificar con el choque de las placas tectónicas que provoca que un terreno superponga a otro, ¿no? Generando las montañas. De modo que las mayores altitudes estarán en las zonas donde las placas tectónicas colisionan y donde también habrá terremotos y una alta probabilidad de presencia de volcanes. Entonces tienes ahí una justificación para poner una sierra de montañas y que además hayan terremotos y hayan volcanes en esa zona. Entonces, para poner las poblaciones, colocarlas de manera justificada o correcta o lógica alrededor de estas montañas, pues puedes tener esto en cuenta. Si las placas chocan en el océano, pues producirán el nacimiento de islas, archipiélagos, y las cuevas pues se suelen formar en zonas de roca caliza, por ejemplo, la que el agua disuelve con relativa facilidad, y puedes hacer que, bueno, pues que donde haya un sistema de cuevas, básicamente que las rocas que haya en esa zona sean caliza. Entonces justificas las cuevas en este sentido. Después tenemos también ríos, lagos, deltas. Bueno, los ríos ya se sabe que siempre descienden, siempre van a buscar la zona más baja. Parece algo evidente, ¿no? Pero hay mapas donde los ríos describen curvas extrañas, ignorando las elevaciones. Otra cosa es que dos o más ríos se pueden unir para hacer uno más caudaloso. Pero es extraño que se divida en la naturaleza. Entonces se forman lagos si se encuentran en alguna depresión, que al llenarse pues se evacuará por un solo punto, que es lo que decíamos de que no se dividen los ríos, siempre salen por el punto que esté menos elevado. Y después los deltas son la única excepción donde el río se divide en las inmediaciones del mar por la acumulación de sedimentos. Y además suelen ser las zonas más fértiles y óptimas para la agricultura, también para tenerlo en cuenta para colocar un asentamiento, un pueblo, una ciudad. Claro, en este sentido, un consejo, un tip que puede coger un escritor que esté comenzando, yo creo que es tomar ideas de la misma tierra y de las zonas que tenemos geográficas más características. Por ejemplo, si tú quieres crear, yo qué sé, lo que acabas de comentar, zonas sedimentarias donde los cultivos estén súper en auge, sea una zona muy rica, pues igual puedes fijarte, yo qué sé, en la desembocadura del Nilo, por ejemplo, este río que dio la capacidad a todo Egipto a convertirse en una grandísima civilización. Si no fuera por el Nilo, nada de Egipto habría llegado hasta nosotros, porque no podría haber florecido la civilización. Entonces, un autor que quiera escribir algo parecido, un consejo es que se fije un poco en las cosas que existen ya en nuestro mundo, porque hay muchísimas, hay una gran variedad. En nuestro mundo es un ejemplo de referencia increíble para tomar referencias, pero que lo haga de tal manera que no se note que es un copy-paste de este mundo, de decir, mira, he cogido la civilización de Egipto, le he cambiado el nombre y ahora se llama los Watín. Y los Watín es como si fuera Egipto, pero son ellos. Eso para mí queda un poquito mal. Entonces, lo que sí que se puede hacer es tomar referencias, pero darle un cariz nuevo, un cariz con distintas cositas, de tal manera que te aseguras, por un lado, que técnicamente sea creíble, físicamente sea creíble, pero que además tenga tu sello y no se note que es una copia de otra cosa. Otro ejemplo más cercano es el delta del Ebro, de aquí de España. Y bueno, cuando el año pasado hubieron estas tormentas tan fuertes que destrozaron todo, el delta del Ebro se desbordó, ¿no? Entonces la fuerza del agua del río
cogió los sedimentos y se los llevó más al fondo del mar. O sea, le quitó buena parte de los sedimentos al delta. Esto es otra cosa que se puede tener en cuenta si escribes una novela en la época actual, que el problema de esto es que como tenemos presas, las presas detienen los sedimentos, los dejan en la parte de arriba del río y no los dejan fluir hasta el delta. ¿Qué pasa? Que el delta ahora tiene menos sedimentos y no se van a volver, bueno, sí que se van a volver, pero no en la cantidad suficiente como para recuperarlo con los sedimentos naturales que bajan del río. Pues estas son cosas que puedes coger de la vida real, puedes coger ejemplos y los puedes aplicar a tu mundo para, yo qué sé, desencadenar una hambruna en tu historia. Entonces puedes ir allí a ayudarles o lo que sea. Puedes coger elementos verdaderos y colocarlos en tu mapa, en tu trama, en tu historia. Claro, porque además como tendrás muchos detalles, porque lo has estudiado en la propia realidad del mundo, podrás dar detalles. Y en esa riqueza de los detalles, ya sabemos que en el detalle es donde está el diablo, dice el refrán, es en esa riqueza donde el lector realmente va a disfrutar y va a verte como alguien muy creíble, y eso hará que la trama tenga más peso para él, que los personajes tengan más lógica y que todo esté mucho más cohesionado. Entonces sí, aprovechar todas estas cosas que has comentado es prácticamente lo mejor, pero siempre sin olvidarnos que lo que no tenemos que hacer es hacer una copia, porque si hacemos una copia se va a notar. Tenemos que coger elementos, entender estos elementos, usarlos sabiamente, pero sin que sea copia, poner nuestro propio sello. Eso es. Luego otro elemento que tenemos son los desiertos, que se suelen producir en zonas donde naturalmente se le impide el acceso a la humedad. Ya puede ser en el ecuador de un planeta, como es el nuestro en nuestro caso, o puede ser por culpa de un complejo montañoso que impida que la humedad que viene desde el otro lado de las montañas las atraviese. Por lo tanto, en el lado de donde viene la humedad podría ser todo un paraje boscoso, una selva, y desde la punta de la montaña hacia el otro lado podría ser todo un desierto. ¿Por qué? Porque la humedad no llega a pasar de la altura de las montañas. Lo podríamos justificarlo de esta manera. Sí, efectivamente, y ya que ponemos desiertos, pues lo que podemos hacer es acudir a los desiertos que tenemos en la Tierra e informarnos cómo es realmente la vida en un desierto, qué horas de sol hay, qué temperaturas, qué tipo de tierra, si es un desierto de arena, es un desierto de piedra, por qué, qué tipo de vientos se dan, qué tipo de comunidades viven. No es lo mismo el desierto de Gobi que el desierto del Sáhara, que otros tipos de desiertos. Entonces, para darle más realidad y más cohesión a ese desierto que estás creando, lo mejor es estudiar estos desiertos en los desiertos reales que poseemos. Y luego también podemos coger el ejemplo del Sáhara. Se ha descubierto que allí había un río bastante caudaloso y se supone ya se ha estudiado, ahora no estoy seguro hasta qué punto lo han verificado, pero que el desierto antes era una selva, ahora un bosque bastante frondoso, gracias al río este que había aquí, y ahora es un desierto. Eso también se puede coger como ejemplo de historia profunda de la historia que tú estés haciendo. Claro, es que también podemos hilar tan fino como no solo pensar en el mapa del mundo que estamos creando, sino en el mapa pasado del mundo que estamos creando. Es decir, si tú observas la Tierra, la topografía que existe ahora, no solo el tema de los continentes, sino todo, el clima, la vegetación, no es la misma para nada en el desarrollo de toda su historia. Es decir, hemos sufrido un montón de glaciaciones, la última glaciación acabó hace 10.000 años. Entonces, tengamos en cuenta que lo que es la topografía responde a una serie de sucesos geológicos muy dilatados en el tiempo, pero que reconfiguran ese paisaje continuamente. Entonces, lo que tenemos ahora no es lo mismo que teníamos hace 10.000 años, pero ni mucho menos lo que teníamos hace 1.000.000 de años, ni mucho menos lo que teníamos en el momento en el que los dinosaurios estaban en la Tierra, momento en el que, por ejemplo, había muchísimo más oxígeno y muchísima más vegetación de la que existe ahora. Todos los seres eran más grandes porque había más comida,
porque había más O2, más vegetación, etcétera. Entonces era todo mucho más, era grande, era gigante. Ahora todo se ha empequeñecido mucho porque han bajado todos estos niveles. Entonces, ni el clima, ni la vegetación, ni la orografía es la misma en un momento histórico que en otro. Entonces, si tú quieres hilar muy fino con tu creación del mundo, puedes incluso planear cómo ha sido el desarrollo geológico de ese mundo. ¿En qué periodo dilatado de tiempo? ¿Han sido 3.000 millones de años? ¿Han sido 4.000? ¿Han sido 2.000? ¿Es un mundo más joven? ¿Es un mundo más viejo? No será la misma orografía, pero claro, eso ya es hilar muy, muy fino y dar muchísimos detalles que, bueno, tampoco necesitas, no necesitas darlo, pero si quieres hacerlo, lo puedes hacer perfectamente. Luego tenemos el ejemplo de Marte, ¿no? Dicen de Marte que antes era como el planeta Tierra, que tenía agua, tenía bosques, tenía vida, y mira cómo está ahora. Si vamos allí, seguramente lo terraformemos y vuelva a tener agua, vuelva a tener bosques, vuelva a tener de todo. Así que fíjate si van cambiando las cosas. Claro, incluso cuando nuestro Sol se convierta en una enana, os podéis imaginar que ya la vida en la Tierra ya no existirá, ni en ninguno de los planetas que existen ahora serán completamente diferentes a lo que son ahora incluso. Entonces, es que es todo muy relativo. Es la magia de la fantasía realmente ya no es la fantasía en sí misma, sino es la capacidad de generar otro entorno que podría ser perfectamente viable, perfectamente posible y realista, solo que es algo diferente a lo que vivimos. Por eso yo siempre digo que entre fantasía y distopía no existe tanta diferencia. Lo tomamos como que distopía es algo parecido a lo que tenemos, pero un poco diferente. Pero realmente una distopía es una comparación entre algo que podría ser diferente a lo que tenemos. Entonces eso, fantasía y distopía para mí no difieren tanto. Y ahí está la gracia de la creación de mundos fantásticos, que tú puedes crear mundos muy realistas, con leyes muy realistas, pero que sea algo fantástico simplemente por el hecho de que no es lo real, no es lo que se conoce. Bueno, y ya por último dentro de este tema quería comentar la flora y la fauna, que son las grandes olvidadas en las novelas, ¿no? Normalmente siempre sucede, pero suelen carecer de importancia en el desarrollo de la misma. Asimismo, son un buen complemento para desarrollar y dar vida al nuevo mundo. Quiero decir, para desarrollar la trama y la historia, puedes no nombrar que haya ningún árbol, ninguna planta, ningún animal. No hace falta. Ahora, si lo haces, pues darás más profundidad a todo, a la trama, a la vida, al mundo, a todo. O sea, quedará todo más poblado y quedará todo más real y en su conjunto más bonito, a mi parecer. Sí, cuantos más detalles des, es mejor. Lo que pasa es que tienes que encontrar un equilibrio entre flora y fauna que sean como las de la Tierra, lo que el lector ya conoce, y flora y fauna que te puedas inventar tú. Porque cada especie que inventes tú la tienes que justificar de algún modo. Tienes que decir, aunque sea muy brevemente, qué tiene de diferente. Porque claro, si tú sacas un caballo, aunque sea en tu mundo o en el mío o en cualquiera, va a ser un caballo, salvo que tú digas lo contrario. Pero si tú sacas un caballo bicéfalo de crines de fuego, pues entonces todo esto lo tienes que explicar porque es así y que es una raza de caballo, es como un caballo pero con estas características. Esa es la cuestión. Correcto. Y luego ya por último tendríamos las poblaciones, ¿no? Las poblaciones pueden ser de interior, que buscarán estar cerca de una fuente de agua, ya sea un río, un lago, una fuente termal, lo que sea. Los que están en la costa, que suelen ser más grandes por la disponibilidad de la pesca. Y después en lugares especiales, como pueden ser submarinas, flotantes, espaciales. Después colocar población casi en cualquier sitio. Siempre, claro, hay que justificarlo y hay que explicar el por qué están ahí. Claro, esa es la gracia, porque aquí ya entroncamos ya no solo con el tema geográfico, sino entramos en el desarrollo humano de las poblaciones, que aquí ya metemos historia, metemos antropología, metemos desarrollo tecnológico, muchísimas cosas que aquí ya puedes dar todos los detalles que quieras y cuantos más des, realmente más rico va a ser el desarrollo de tu mundo, porque aquí es donde vas a explicar que la ciudad que estás describiendo, por ejemplo, se fundó hace, pongamos, 1000 años y que antes pertenecía
a otro pueblo y que fue conquistado y que tiene una red comercial basada en los barcos que hacen comercio con el imperio que está al otro lado del mar, etcétera. Todas estas cosas ya entroncan con toda la historia del mundo, toda la historia de cada pueblo, y aquí es donde realmente puedes meter mucha chicha, ¿eh? Bueno, pues yo creo que hasta aquí ya ha quedado bastante bien, que ha quedado claro, entre comillas. Haremos otro episodio hablando, si no de este tema, de alguno parecido, de creación de razas o creación de criaturas o no sé, ya veremos, ya iremos informando. Y bueno, tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos del planeta en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. refugiodelaventurero@gmail.com es el email del podcast, del programa, donde nos podéis contactar para darnos vuestras ideas. Después Alma tiene su Facebook, que es @almamínguezherrera, y después tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en Instagram o cualquier otra red social como @sagagaldin. Nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto en el próximo programa del Refugio del Aventurero. Acordaos de cerrar la puerta al salir, que hace frío, y buen viaje, aventureros. Una semana más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Esperamos que os haya gustado el capítulo y un saludo, aventureros. Muy bien, aventureros. Espero poder estar para la próxima semana.